Bueno, en esta cuestión de qué me estás hablando, el día de hoy vamos a hablar de vocación, ¿no? Y tenemos varias preguntas. O sea, primero, vocación, después, ¿qué es la vocación? ¿La vocación se descubre o se construye? ¿Sí? Puede ser que no tenga vocación, ¿no? También creo que esa es una pregunta que puede estar muy latente, que puede ser que no tenga ninguna vocación. Y también otros, puede ser que tenga más de una vocación, donde está toda la duda también. Entonces, veamos, vamos a arrancar igual por la última pregunta. No, por la penúltima. Por la de, puede ser que no tenga vocación. Arranquemos por eso, ya que vamos a hablar de vocación. Alguno puede decir, no, esta charla no es para mí. Vamos a ver que sí. Pero bueno, veamos. Eh, Uno de los motivos por el cual nos puede llevar a esta pregunta es por una idea romántica que tenemos de vocación. O sea, como considerar algo mágico. Que sí, conseguir mi vocación es algo que va como a llenar tu vida, como que no sé, creo que como está expresado ahí, de esa idea romántica, bueno, capaz tenemos que bajarlo un poco más a tierra, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser uno de los motivos por el cual nos hagamos esta pregunta de puede ser que no tenga vocación. Después lo otro, puede ser también que la persona esté en un estado de depresión. O sea, cuando una persona está en un estado de depresión, en sí nada le va a, como a saciar, ¿verdad? Es más, esa persona que está deprimida no va a encontrar esa satisfacción en nada de lo que esté haciendo y también puede ser que no tenga ganas de hacer nada y claramente una persona deprimida podría llegar a ni siquiera tener ganas de vivir, o sea, entonces claramente la vocación puede estar ahí, pero no hay una motivación por detrás, no hay ganas de nada, entonces puede ser también un estado. Y por no pasar de largo este punto que es bastante importante, es en esto de, ¿está mal estar deprimido? O sea, como un paréntesis en esta charla nomás, con respecto a este tema, ¿sí? Y es, no tengamos miedo a estar deprimidos, a una desmotivación que nos puede venir, ya sea en el tiempo de estudio o cuando nos estás tocando ejercer la profesión, no tengamos miedo. O sea, si nosotros acompañamos el miedo a estar deprimidos con la depresión en sí, podemos caer en una desesperación, ¿sí? Y el tema es que la depresión no está mal. Nosotros tenemos que saber atravesar momentos de depresión a lo largo de la carrera y cuando nos toque ejercer y en ciertas circunstancias de la vida, y tenemos que saber atravesarlos. Eclesiastés dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir, y los que están vivos debieran aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Entonces la Biblia mismo nos habla, la tristeza no es algo malo, sino que nos puede ayudar mucho, ¿sí? Entonces no tengamos miedo a estar tristes, pero sepamos atravesar la tristeza, ¿sí? ¿Estás deprimido? Reconocelo, primero, no quieras ocultar, o sea, no es que vas a andar desparramando para todo el mundo de que estás deprimido, pero quizás en confianza con alguien, o para vos mismo, reconocelo, ¿sí? No quieras como ignorarlo, entonces puedes reconocerlo y puedes atravesarlo, puedes vivirlo, ¿sí? Pero también esto, así como, porque muchas veces preferimos estar en el medio, una situación estable, porque nos genera más seguridad, entonces no vivimos ni los momentos malos ni los momentos felices. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, cuando pasemos una depresión, vivamos y atravesémosla. Y cuando pasemos un momento feliz, celebremos y festejemos. No querramos estar como muy estáticos. Sepamos vivir las emociones también y atravesarlas. Eso va a ser muy sano. Bueno, en esto, entonces vimos esta idea romántica de la vocación, ese estado de depresión puede llevarnos a esta pregunta, y también a veces las condiciones para realizar la tarea nos pueden llevar a esto. O sea, quizás la tarea que nosotros elegimos está buena, está bien, pero las condiciones nos afectan. Por ejemplo, el entorno laboral, ¿no? El clima que haya en el trabajo nos afecta, ¿no? Me dijiste que en el hospital el personal era unido, sí, un nido de víboras. ¿No? Entonces, obviamente, el entorno de tu trabajo, capaz tu trabajo te gusta, lo que estás ejerciendo te gusta, pero el entorno laboral te lleva a decir, no, le erré, esta no es mi vocación, pero capaz no fue eso, sino que es el entorno, o sea, son las condiciones. Ahí tenemos también el ejemplo de una maestra.
pobrecita, ¿no? Entonces, es mi vocación, tratando de que sí, es mi vocación. Pero ¿qué pasa? Quizás está en el salón de clases tendría que haber 20 chicos y hay 40, ¿sí? Deberían tener una contención psicológica, asistente social y no tienen nada de eso. Entonces, claro, capaz sí, la vocación de esa maestra es dar clase, pero el entorno que la rodea le lleva a decir, no, capaz esto no es mi vocación, la re, ¿no? Después también tenemos, este es muy clásico, dígame por qué decía este trabajo, bueno, verá, tengo una gran pasión por no dejarme morir de hambre, ¿no? Entonces también, esta es la cuestión económica, ¿no? O sea, capaz estás ejerciendo un trabajo que te gusta y todo bien, pero si la paga es mala, o sea, va a generar también una desconformidad. O sea, pero si nosotros podemos tener estas cosas de estar en un entorno laboral que queremos, o sea, que nos hace bien, eh, también de las condiciones en el ambiente, de la paga, o sea, entonces, como que pueden haber varias cosas que pueden complementar, ¿sí? Y que tenemos que identificar bien, que no son por nuestra vocación, sino que son cuestiones que la rodean, ¿sí? Ahora, veamos en definitiva, ¿qué es la vocación? Entonces, para esto, podemos ir a la Real Academia Española, ¿sí? ¿Qué dice la Real Academia Española? Bueno, refiere que vocación, ¿sí? Nos da ahí esos 4 significados. Dice, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. O sea, esto dice la Real Academia Española, no lo saqué de la Biblia, ¿no? Después dice advocación, lo otro, inclinación a un estado, una profesión o carrera. Lo último dice convocación, llamamiento, ¿sí? O sea, vocación significa llamado. Es eso, vocación significa llamado, ese es el significado de la palabra. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cuál es tu llamado? Y esa suena como una pregunta muy de la iglesia, ¿no? O sea, pero en sí cada vez que te están preguntando cuál es tu vocación, te están preguntando cuál es tu llamado, nada más ni nada menos, ¿sí? Y veamos, o sea, en sí, también un poquito del anterior, ¿no? De esto de llamado. En la Edad Media, en la Antigüedad, los únicos que se consideraban que tenían vocación, o sea, que tenían llamado, eran los sacerdotes. Y, o sea, sacerdotes y monjas, eso, en la Edad Media eran los que eran considerados que tenían llamado, tenían vocatio Dei, los únicos que tenían vocación, ¿sí? Ahora, veamos, ¿quién es la primera? Es una pregunta, capaz ya la saben, ¿sí? ¿Quién es la primera persona que se menciona en la Biblia que fue llena del Espíritu de Dios? ¿Quién fue? Ahí abran los micrófonos, no sé si pueden activarlo, ¿no? Bueno, veamos, ¿quién fue la primera persona que fue llena del Espíritu de Dios? Y está en Éxodos, ¿sí? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, o sea, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra, para engastes y artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Sí? O sea, la primera persona que en la Biblia menciona que fue llena del Espíritu de Dios, y Dios está con mayúscula, fue una persona que trabajaba en oro, en piedra, ¿sí? En bronce, o sea, que diseñaba. Entonces, fue un trabajo netamente práctico, pero es la primera persona que en la Biblia menciona que fue llena del Espíritu de Dios, y que claramente en el versículo 2 dice, yo he llamado por nombre a Bezaleel. O sea, lo llamó, o sea, dio una vocación. Y nosotros a veces despreciamos mucho los trabajos prácticos. Acá Dios le da una habilidad práctica y lo vemos claramente. La segunda persona está en Génesis 31, 38 al 4. No lo vamos a leer todo, pero les leo el primero. Opa, les leo el primer versículo. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
O sea, acá está hablando de José, que José cuando fue llevado a Egipto, ¿verdad? Y José interpreta un sueño del faraón y llega a esa conclusión el faraón mismo, o sea, el Espíritu de Dios está sobre él. Pero ahora, ¿cuál fue la actividad a la que se dedicó José? O sea, ¿era sacerdote? ¿Era un levita? No, o sea, se lo describe más abajo, ¿no? Por ejemplo, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas, ¿verdad? Y después lo hizo subir en segundo carro, pregonar delante de él. O sea, lo pone, perdón, el último versículo, el 44. Y dijo a Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará mi mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo puso como gobernador de Egipto. Él era un político. Él era realmente lo que Dios le da a través de la interpretación del sueño, es un plan económico. O sea, José sería lo más parecido a un ministro de Economía. Y bueno, y estaba lleno del Espíritu de Dios. O sea, no era... Es más, también lo que permitió que él, o sea, Dios permite y lo pone como ministro de Economía, fue un sueño que él tuvo cuando era chico, y permite que la tierra conocida se salvara de un hambre que los iba a arrasar, si no. ¿No? Entonces Dios tiene ese llamado para él. Y por ejemplo, el último ejemplo sería el de William Wilberforce. Él era, bueno, lo describe abajo, ¿no? Que fue un político, filántropo y abolicionista inglés. Él quería dedicarse él era un político inglés. Él quería dedicarse, quería dejar la política y ser sacerdote. Pero un grupo llamado los Clapham lo incentivaron a que no dejara la política. Y el tema es que este William fue uno de los culpables por el cual se aboliera la esclavitud en el mundo. O sea, se abolió en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña. Él era parte del Parlamento británico. Y después eso fue modelo para todo el mundo. Pero él lo hizo por sus principios cristianos. O sea, hay una película que describe de su vida y él tomó la abolición de la esclavitud como su llamamiento de vida. Fue impresionante. La película describe muy bien toda la insistencia que él tuvo para lograr esa meta. Y realmente es tremendo. ¿Sí? Y había muchas oposiciones contra la esclavitud. Muchos intereses económicos. Pero Dios lo llamó a eso, Dios lo logró. O sea, estos tres ejemplos son llamamientos, ¿sí? Son vocaciones, y Dios te puede llamar también a ser pastor, ¿sí? Dios te puede llamar a eso. No tengamos, pero simplemente que cuando nosotros hablamos de cuál es tu llamamiento, directamente lo relacionamos a ser pastor o a ser misionero. Pero sí Dios te puede llamar a ser un político, Dios te puede llamar a ser un ministro de Economía, Dios te puede llamar a ser un artesano, Dios te puede llamar, ¿sí? Y lo vemos ahí claramente en estos ejemplos. Entonces, tenemos que tener una correcta visión sobre el trabajo. Eso creo que es bastante importante también, ¿sí? No es una maldición. Así está la cuestión del trabajo, es una maldición, ¿no? Como un mal necesario. Pero ¿por qué no es una maldición en sí en la Biblia? Antes de que el hombre cayera en pecado, ¿verdad? Adán y Eva, el trabajo ya estaba. O sea que Dios los puso en el jardín para que lo cuidaran y lo labraran. Ellos tenían que trabajar. Pero la maldición lo que provoca es que sea un trabajo penoso. Eso es lo que provoca. ¿No? Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos, espinos, y comerás hierbas silvestres. Esa cuestión de un trabajo penoso, esa sí es la maldición. ¿Sí? Después tenemos que, lo puse yo, claramente el título, ¿no? Equivocadamente lo relacionamos a nuestra identidad. En mi opinión es equivocadamente, pero en nuestro lenguaje es lo más normal que hacemos, ¿no? Por ejemplo, decimos el abogado, el enfermero, el carpintero, ¿sí? El doctor, lo relacionamos a la identidad de la persona. La persona ya, pueden haber personas todavía en nuestro círculo que las conozcamos por su profesión y ni siquiera conozcamos su nombre, sino es el carpintero, ¿sí? El almacenero. Entonces lo relacionamos a eso y le damos mucho peso de identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En sí nuestra identidad
tiene que estar en que somos hijos de Dios. Nuestra identidad no va en lo que nosotros hacemos o en el trabajo que ejerzamos, ¿sí? Nuestra identidad viene de una cuestión de la dignidad que Dios nos da por ser hechos a su imagen y semejanza. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos la misma dignidad. Se merece el mismo respeto el que recoge, el que trabaja en el camión de recolección de basura, que el abogado que vive al lado de tu casa. O sea, los dos merecen el mismo respeto, el mismo, exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque su dignidad no está dada por lo que están ejerciendo, ¿sí? Por el trabajo a que se dedican, para nada. Y también ahí nosotros podemos ver, creo que en la iglesia nos ayuda igual mucho a esto, porque en la iglesia nosotros terminamos limpiando un baño o enseñando en el púlpito. Cualquiera de las dos cosas, la misma persona lo puede hacer. Entonces eso está bueno, que a veces la gente de afuera no, ¿cómo voy a limpiar el baño de tal local? O como que siente que es rebajarse, pero no, vamos a ver que todo trabajo es servicio, ¿sí? ¿Sí? Y la pregunta es, podría ser una buena forma de evaluarnos esta sobre nuestra identidad, ¿sí? Sobre nuestra autoestima, de si podríamos hacer cualquier trabajo sin sentirnos menos que otros. O sea, ¿podrías hacerlo? ¿Cómo te sentís? O sea, creo que te ayuda a ver en dónde estás basando tu identidad, ¿sí? También si esa profesión que querés alcanzar es una cuestión de simplemente encontrar una identidad, pero que ya la tenés en Dios. Y trabajo y servicio, esa es otra, o sea, en esta visión del trabajo, ¿no? El trabajo no es maldición, el trabajo no te da identidad. Esto tercero es, el trabajo es servir. El trabajo es servir a otros, no importa qué trabajo sea, ¿sí? Como bien describe en 1 Corintios 13, ¿no? Sobre el tema del amor, ¿sí? Cualquier persona que esté ejerciendo un trabajo está ejerciendo un servicio. Ya sea ese doctor que está, o sea, vos, por ejemplo, si estás ejerciendo como doctor, tenés que ver que lo que querés servir es a la persona para que pueda vivir de mejor manera, de manera más saludable, no para que te aplaudan y te diga el doctor, ¿sí? Si vas a ser un profesor, tenés que buscar cómo vas a servir a tus estudiantes de manera que les sea más accesible el conocimiento y que sea más amigable también el tiempo que van a estar en clase. Entonces, tengamos presente eso, cualquiera está sirviendo, cuando estamos ejerciendo un trabajo, estamos sirviendo a otro. No existe trabajo que no sirva de una manera a otra persona. Si pasa eso, si no sirve a otra persona, algo está mal. Cualquier negocio, emprendimiento y trabajo nace de una necesidad de servir a otro. Todo. ¿Sí? Entonces, en esta definición de 1 Corintios, que es el amor, ¿no? Por ejemplo, del versículo 3 podemos leer, dice, si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y es siempre amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantar todo, de quererlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, solo el amor vive para siempre. Lo que está bueno, o sea, este pasaje está muy bueno, y una de las cosas que están buenísimas son estas características, ¿sí? Que forman el carácter y la personalidad de un individuo. Que si lo vemos, toda persona, todo trabajador debería tenerlas. Y que hacen que se destaque. Porque si vos vas, por ejemplo, a ver, díganme, ¿qué trabajador no va a ser mucho mejor o ser destacado en su trabajo en tener paciencia, amabilidad, ¿sí? No ser grosero, ser veraz, porque dice que habla con la verdad, ¿no? O sea, esa cuestión puede hasta hacer de un profesional ser recordado por una persona. Por ejemplo, un profesor que sea paciente, amable, que no sea orgulloso. O sea, puede hacer que te acuerdes de él y digas, sí, aquel profesor que tuve. O un doctor cuando vas a una consulta, qué amable, qué paciente, qué humilde. Entonces, te puedes destacar como, aquel es un mal doctor y aquel es un buen doctor, hasta independiente del conocimiento técnico que tenga de su profesión. Y después,
y pensemos esto, o sea, esas cualidades del carácter, hay muchos trabajos que vos decís, pa, no tengo, que estás viendo como si tenés vocación para un trabajo. En sí hay muchas que considero yo, muchas profesiones que son cualidades del carácter lo que van a definir. Por ejemplo, un gran gerente. ¿Qué va a ser un gran gerente? No que sea más inteligente, no, sino aquella persona que sea paciente, amable, que sepa trabajar en equipo, que no sea orgulloso. O sea, te das cuenta que un gran gerente, las cualidades que te pueden hacer un gran gerente de una empresa multinacional son cualidades de tu carácter. Y ni siquiera son cuestiones referidas a qué tan inteligente sos. Eso no le importa a nadie. ¿Sí? Como qué tanto sabes de matemática, no le interesa a nadie. Pero son otras cosas las que van a pesar para, para que puedas desarrollarte en una vida profesional. Y bueno, y en esa pregunta de, ¿la vocación se descubre o se construye? Creo que en el imaginario de la gente tenemos mucho a que la descubrimos y no que la vamos construyendo. O sea, que nosotros la definimos 100%, ¿verdad? Porque hay muchas imágenes que lo reflejan, ¿no? Evidencias empíricas. Después, no, otro ejemplo, no, gente así, hay gente que desde chiquito dice yo quería hacer tal cosa y llegaron a hacerlo y es como, ya lo tenían bien definido. Hay gente así, los aplaudo. Y otros así. Está bueno que le consultes a otros también a ver si realmente encajas en lo que pensás. Pero bueno, yo no voy a contestar si se nace o si lo construimos. Lo veremos cada uno, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos encontrar o definir nuestra vocación? ¿Sí? Ya sea encontrar o definirla. Y creo que una cosa importante es ver a qué área pertenece nuestra vocación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué área nosotros queremos vincularnos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de áreas sería la salud, educación, otra puede ser festividad, artes, entretenimiento, deporte, medios de comunicación, negocio y empresa, política y gobierno, religión. Creo que está bueno pensarlo hasta un poco por este lado, ¿no? A ver, ¿en qué área me quiero meter yo? ¿Dónde me quiero involucrar? Y después dentro de esa área puedes encontrar distintas aristas, ¿sí? Y tenemos acá un ejemplo, y también podemos mezclarnos en áreas, ¿sí? Ejemplo del apóstol Pablo, en Hechos 18, ¿sí? Dice, antes vivía en Italia y se había ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos, porque ellos fabricaban carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Le demostraba que Jesús era el Mesías. Vemos a Pablo en que en sí está metido en tres áreas, ¿sí? Fabricaba carpas, o sea, el apóstol Pablo fabricaba carpas, o sea, estaba en el área de los negocios, empresa. También dice que los días libres, ¿no? O sea, como lo dice, los días de descanso, iba a la sinagoga, ¿no? Entonces estaba metido en lo que era la religión y también en lo que es la enseñanza, ¿no? Entonces él estaba más metido en más de un área y que eso es válido también, ¿sí? Y, y creo que es bueno que podamos hacer también esta distinción cuando estamos tomando la decisión, ¿no? O, o tenerlo presente, ¿no? Inteligencia versus sabiduría. ¿Es lo mismo inteligencia y sabiduría? Yo considero que no, que hay diferencias, ¿sí? La sabiduría, por ejemplo, lo considero como que va más relacionado a características, ¿sí? De carácter y personalidad. Por ejemplo, yo podría decir de una persona que es sabia si es prudente, si es paciente, si es amable, si es humilde, si busca consejos, si busca el consejo de Dios. O sea, ahí diría, qué persona sabia. Y puede ser que esa persona ni siquiera terminó en la escuela. Puede ser que ni siquiera terminó la escuela. Pero en sí podría considerarlo, mirarlo y decir, qué persona sabia. ¿Sí? Y después, lo que es inteligencia, yo lo relaciono más a, a la rapidez con la que adquirimos conocimientos, ya sea teórico o práctico.
Entonces, hay personas que adquieren conocimiento mucho más rápido que otras, y en distintas áreas. Por ejemplo, vos podés tener una inteligencia en los deportes. ¿Qué va a pasar? En un deporte, mucho más rápido vas a poder ejecutar ciertas acciones que tus compañeros, y a ejecutarlas bien, ¿no? O sea, o si tenés inteligencia en la música, vas a agarrar un instrumento y va a ser mucho más fácil para vos ejecutarlo bien. O tenés inteligencia en el área de las ciencias, entonces la matemática, la física, lo vas a comprender más rápido, entonces vos podés tener inteligencia en distintas áreas y está bueno que lo puedas visualizar. Ahora, ¿cuál es más valiosa que otra? Y lo malo es que nosotros, ¿cómo evaluamos eso? Y bueno, muchas veces nos vamos solamente al factor económico, ¿sí? ¿Qué inteligencia está más demandada en el mercado laboral? ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si los músicos, hubiera demanda de músicos, ¿no? Muchos músicos, y fueran bien pagos? Mucha gente se dedicaría a estudiar música, porque va, estudia música y después sabe que tiene una salida laboral, que va a estar bien pago y va a estar cómodo. Ni lo dudaría, ¿no? O si un artista, un pintor, o sea, sabés que vas a Bellas Artes, estudias pintura y tenés, bueno, mucha gente lo consideraría 10 veces más. O sea, si es bien pago, si tiene salida laboral. Entonces, nosotros valoramos la inteligencia según lo económico. Tengamos cuidado de eso, es un factor importante, pero veamos, porque capaz estamos dejando nuestra vocación de lado, por lo que es lo económico. ¿Sí? Y, y esto es lo que yo le decía, de ser bueno en una labor, voy a leer, perdón. Ser bueno en una labor no está determinado por las habilidades específicas técnicas, en la mayoría de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? En sí, esto es recalcar lo que les dije anteriormente. Igualmente, esta inteligencia que tengamos en cada aspecto, ya sea en cualquiera de las tipos de inteligencia, lo que yo considero que va a primar más van a ser las cualidades del carácter y la personalidad. O sea, ¿qué te van a hacer un buen enfermero? Y no va a ser, o sea, sí va a ser necesario el conocimiento técnico, pero con qué amabilidad y paciencia, con qué amor tratás a tu paciente, con qué empatía lo tratás. Entonces va a pesar mucho más eso que todo el conocimiento teórico que puedas tener. O sea, que con inteligencia capaz lo adquiriste de una manera súper rápida, ¿sí? O hasta un buen vendedor. O sea, mi padre hoy mismo me decía, a tal local no voy más. ¿Y por qué? Porque la persona que lo atendió mal. Entonces no te da ganas de ir a ese lugar. ¿Y qué fue? El conocimiento que tenía sobre marketing y emprendimiento y lo que fuera de ese vendedor. Podría tener mejor máster en marketing, en ventas y estrategia de ventas, pero no tiene cualidades de su personalidad y carácter que lo lleven a ser realmente un buen vendedor. Entonces tengamos presente esto. Y cuando nosotros veamos a nuestras habilidades y facilidades, si nosotros trabajamos nuestro carácter y personalidad, vamos a poder encajar mucho más en cualquier área, ¿sí? Porque en sí es ser personas fructíferas, ser personas que sean de bendición, no importa dónde estén. Y entonces también, por eso entra esto de multivocacionalidad, y bueno, lo puse de barra hobby, porque igual dentro de todo, por más que nosotros podamos encajar en varios aspectos, eh, el tiempo no nos permite dedicarnos a 3 cosas o 4 cosas. Entonces, vamos a elegir uno, donde va a ser nuestra principal fuente económica, y el otro está bueno que no lo dejemos de lado, sino que podamos seguir ejercitándolo quizás como un hobby, pero que lo sigamos ejercitando, porque son cosas que, que si nosotros tomamos estas habilidades, ¿sí? O sea, si estas inteligencias y las aplicamos, vamos a obtener esas habilidades y que el día de mañana pueden ser útiles o necesarias o de bendición para otra persona. ¿Sí? Bueno, todas las habilidades y todo lo que hagamos tiene que ser de bendición y servicio para alguien, si no, no sirve de nada. ¿Sí? Ahora, esto terminando, ¿sí? Son terminando porque después va a pasar a los infiltrados que están por ahí. ¿Sí? ¿Qué tenemos que evaluar para elegir en nuestra vocación? Algunas cositas nomás. ¿Sí? La cantidad de carreras y oficios a los que podemos acceder. Eso es importante. O sea, quizás ya los que están escuchando ya eligieron, pero el tema no es lo mismo tomar
una cantidad y decir, esta no, y vas cortando, cuando capaz podías elegir entre un abanico más grande, pero no te pusiste a investigar y a buscar bien. ¿Sí? Entonces creo que hay una primera parte de buscar bien. ¿Sí? No te quedes con las carreras clásicas, con las opciones clásicas, no desprecies lo práctico, las carreras prácticas, manuales, no las desprecies. Yo te puedo haber llamado y dado habilidad para ser el mejor en esa, en cualquier sea el área. Después visualicemos el campo laboral, es importante, pero visualicémonos en el campo laboral, no el campo laboral. Dice, en la realidad que pretendo ejercer y qué tanta poder de decisión tengo en eso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que visualizarnos ya nosotros ejerciendo también, eso es importante. Y sabiendo que hay un abanico, por ejemplo, yo digo, me gusta la educación, pero no banco a los niños, entonces no me puedo poner maestro de primera infancia, educador de primera infancia o maestro en sí. No, capaz o me dedicaré más a un perfil de secundaria y bachillerato o la universidad, pero tengo que fijarme, o sea, capaz le acierto en el área y en la actividad, pero tengo que ver, o por ejemplo, policía, digo, quiero ser policía, está, pero capaz tenés que verte ejerciendo. Capaz querés ser un policía, pero a nivel administrativo, o un policía dentro de la cárcel, querés ser, o querés ser un policía que patrulle en moto, o dentro, o que atraviese asentamientos, como un policía de pago, ¿no? De las fuerzas especiales. Tenés que ver como en qué, o sea, tratar de visualizarte un poco dentro igual de tu área y de tu vocación, como el abanico que hay de posibilidades. ¿Sí? Bueno, como les decía, las cualidades del carácter y personalidad propias a la labor de ejercer, o sea, como qué más tenés que podrías trabajar en ti o que ya naturalmente tenés. Por ejemplo, si no tenés una cualidad de la personalidad, ¿no? Del carácter, sería la cuestión de lo extrovertido y social. Y capaz si sos una persona muy, muy introvertida, capaz la educación tenés que tener presente de que vas a estar parado frente a un grupo. Ahora, si te cuesta hablarle a una persona, a dos, y cuando te paras delante de 10, 20 personas, es un calvario, entonces, bueno, ahí tenés que ver como tu personalidad y tu carácter, si están de acuerdo con eso que querés ejercer. Y bueno, el proceso de formación en la carrera, años, lugar de estudio, público, privado, eso es una decisión muy buena. A veces te sirve tirarte a lo privado, por más que tengas que trabajar y ir a lo privado, te puede facilitar más que estar trancado con ciertas materias en lo público. Está tu realidad económica, a veces decir, tengo que trabajar de principio, bueno, tratar de buscar primero alguna carrera corta, alguna licenciatura, no licenciatura, digo, como alguna cosa rápida, si tu realidad económica es que tenés que salir a trabajar ya, que te permita después seguir, ¿no? Como puntitos a ver, ¿no? Y bueno, lo puse como último, pero no es que sea lo menos importante, la dirección de Dios. O sea, tenemos el privilegio de preguntarle a Dios, decirle que nos guíe, eso va a ser lo que más va a pesar. ¿Sí? Y este último, o sea, este sí es último, digo, ¿qué tan indispensable es la intervención humana en la labor que vas a hacer? ¿Sí? Si tu trabajo puede ser sustituido por una máquina. Y esto es algo que se viene para más adelante, ¿no? O sea, tanto avance tecnológico y avance en la ciencia que capaz te preparas en algo que te desplaza una máquina. ¿Qué haces? Entonces también eso es un factor que está bueno tenerlo ahí presente. Y después les dejo como regalo esto, que después se los mando, estos versículos. ¿Sí? Dice 5 mandamientos, porque habla imperativo, que no permiten excepción alguna. ¿Sí? No permite excepción alguna, ¿por qué? Porque dice todo en cada uno de ellos. El primero dice, hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Hacer todo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 4, hacer todo de corazón. Hacer todo para el Señor y no para ser visto por la gente. ¿Sí? O sea, habla de hacer, ¿sí? Por eso es imperativo, y habla de todo. No permite ninguna excepción. Entonces, lo más importante no es tanto a qué nos dediquemos, sino estas motivaciones con las que lo hagamos, y creo que lo que más va a pesar en nuestro trabajo, como les decía, va a ser nuestro carácter y personalidad antes que nuestra inteligencia en el área específica. Eso es como mi opinión con respecto a eso.
¿sí? Después les mando esto. Y le voy a dejar lugar a Pipo, Felipe, un amigazo. ¿Estás ahí, verdad, Pipo? Te vi, no me digas que no. Y nos va a Estoy contar un acá, poquito, Pablo. eso, nos va a contar un poquito de experiencia en elegir su vocación. Te escuchamos, Pipo. Dale, perfecto. Bueno, no sé si me habrá presentado antes Pablo, pero hago una No, breve introducción de quién soy, eso. que caí acá de la nada. No, yo soy Pipo, o sea, Felipe, me dicen Pipo, es más normal que la gente me diga Pipo, capaz que la habrán escuchado por ahí. Y bueno, Pablo me pidió que contara un poquito mi experiencia en cuanto a vocación y todo esto. ¿Por qué? Porque yo tengo una historia un poco que quizás algunos se pueda llegar a sentir identificado y estaría bueno de que más o menos no tengan que pasar por todo lo que yo pasé para poder ir descubriendo las cosas que decía Pablo, ¿no? Que decía, bueno, visualizar el lugar de trabajo, visualizarte a vos, todas esas cosas que Pablo que dijo que estuvieron muy buenas, que a mí me hubiesen venido muy bien, les digo la verdad. Y bueno, a mí lo que me pasó, contando un poco mi testimonio, es que yo empecé a estudiar medicina y más bien por una cuestión de descarte, que en el momento quizás no me daba cuenta tan claro de que sí, lo estaba haciendo por descarte, pero bueno, con el pasar de los años me di cuenta de que en realidad no era más bien a lo que yo fui llamado, sino que era más bien a lo que hay para lo que me gusta. Por ejemplo, a mí me gustaba la biología, me gustaba toda esa parte biológica. Y como decía Pablo, que dijo muchas cosas muy interesantes, y una de ellas dijo que hay que evaluar todo, todas las cosas que hay para hacer, todas las carreras, todas las posibilidades. Y yo no hice ese trabajo. ¿Ves? Ahí hay un trabajo previo al trabajo. Que yo, ese trabajo de sentarte a revisar, a leer, a averiguar, a investigar y ver todas las posibilidades que hay, te puede llegar a sorprender. Porque yo no lo hice, terminé haciendo medicina, no es que me haya ido mal, yo hice 7 años, 8 años de medicina, de los cuales en esos 8 años aprobé 5, o sea, llegué hasta quinto. Digamos, estuve bastante cerca de terminarlo, o sea, me faltaban 2 o 3 años, más o menos promediando. Y decidí cambiarme a licenciatura de Ciencias Biológicas en ese trajín. ¿Por qué hice eso? Por el hecho de que yo, cuando empecé la parte práctica, no me notaba como... Es que Pablo lo definió muy bien. Yo no me notaba ahí toda la vida. Yo no visualicé eso antes, el de atender gente, el de sentir la presión de ser un médico, de las cosas que vos decís, que la persona lo va a escuchar y, y realmente estás trabajando con la vida. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, trabajar entre comillas, ¿no? Porque estudiabas en las prácticas, ¿no? Pero era como un pseudo trabajo, me di cuenta de eso. Y ahí fue cuando tuve que hacer ese clic. Y no fue fácil, no fue de un día para el otro. Fueron años, fueron diría 2 años de mucha oración, de mucha investigación y de realmente también preguntarle, a consultar con gente referente, ¿no? Que tengas, que te pueda ayudar, que te pueda dar una mano, no tener miedo de decir, mirá, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hago acá, tengo que cambiarme o no. Y que escuchar consejos de los demás. En la Biblia dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría, y bueno, justo Pablo también habló de eso. Eh, y bueno, yo al final opté por cambiar y me di cuenta de que donde yo estaba, que era un perfil mucho más docente, porque una cosa importante, que yo empecé a trabajar en secundaria en esto que yo iba haciendo medicina, ¿no? Me tranqué un año y en ese año que estaba trancado, que solo hice una materia, dije, bueno, vamos a ver qué otras cosas hay. Y surgió la posibilidad de la enseñanza, que yo nunca la había pensado en mi vida, pero empecé a dar clase y noté una cosa muy, muy importante, que fue una de las cosas que más me hizo tomar la decisión, que fue
cuando yo atendía a un paciente en el hospital, yo estaba siguiendo un protocolo, yo estaba siguiendo lo que había que hacer y lo que había leído. Yo básicamente no me desarrollaba como yo mismo haciendo eso, simplemente era una máquina repitiendo lo que tenía que hacer. Pero cuando yo empecé a trabajar en la enseñanza, me daba cuenta que ahí yo sí era quien soy yo de verdad y podía usar todas mis habilidades que dio, o sea, los dones que Dios te da, que me dio, la facilidad de la palabra, soy bastante extrovertido, no me cuesta hablar, y todo eso yo lo pude hacer en el liceo, por ejemplo. Y, y me noté que ahí sí era el lugar. Y a ver, con toda esta historia lo que quiero recalcar y haciendo énfasis en varias de las cosas que dijo Pablo, es de que, respondiendo a la pregunta que Pablo dijo, que no dijo que la iba a responder, pero yo voy a intentar responderla, de que si la vocación es, o sea, vos la descubrís o vos la desarrollás. Y yo diría que son las dos cosas. No, no puedes separar. No, no puedes decir, si no naciste con algo claro, no puede ser eso. Y tampoco puedes decir, si sabes que querés ser algo, este, a veces no es, bueno, no sé. O sea, son las dos cosas. Una cosa es saber lo que te gustaría hacer y otra cosa es desarrollarlo, porque yo podría decir, me encantaría ser un biólogo. Eso es porque era un sueño que yo tenía cuando era niño, ser un biólogo de animales y hacer documentales en Discovery Channel y esas cosas, ese era mi sueño de niño. Pero una cosa es tener ese sueño y otra cosa es hacer algo para obtenerlo, ¿no? Porque yo tenía ese sueño, yo podría decir hasta, bueno, mi vocación es estudiar a los animales. Y al final terminé haciendo medicina, o sea, no es nada que ver, pero fue como que no hice nada para lograrlo. Y tuve que tardar un montón de tiempo para descubrir que al final lo mío era docencia e investigación. Investigar cosas y poder exponerlas a los demás. Entonces, este, bueno, yo los animo a que averigüen si ya están en una universidad, bueno, que hagan, como decía Pablo, al final, mucho hacer, hacer, hacer. Para la vocación hay que hacer también. No solamente para alcanzarla, sino después para ejercerla. Y si todavía no eligieron, bueno, sepan que hay muchas más posibilidades de lo que se dice. Hay muchas más posibilidades que solo medicina, ingeniería, este, docencia. Bueno, hay mucho más que eso. Y que si realmente es el llamado y también la oración, bueno, correr atrás de él, no esperar a que te venga del cielo. No va a ser que de la nada va a aparecer una lamparita y decir, tenés que hacer esto. O sea, si pasa, bueno, a Dios le habla a alguien en los sueños y bueno, será otra historia, pero es muy raro, es demasiado difícil que pase. Vos tenés que correr atrás de eso y hacer y lograr desarrollar esa vocación. Eso es más o menos mi experiencia en todos estos años. Y bueno, no tenerle miedo al tiempo, porque yo al final terminé haciendo una carrera nueva cuando ya estaba en realidad por terminar otra. Así que tal. Eso es lo que yo tengo para decir, Pablo. No sé si quieres que diga algo más. Muchas gracias, Pipo. Muchas gracias por compartir la experiencia. Y el miedo que se tiene a veces de cambiar de carrera, ¿no? De sentirse, y a veces no es propio, sino que de los demás, como, qué frustrado. No, venga, ya está, es un cambio y donde cosas que viviste te ayudan. Por ejemplo, vos en tu carrera podés revalidar varias materias, también de la cuestión de los créditos que necesitas también de otra carrera, ya cubriste más de lo que necesitas, entonces tenés igual un cambio que fue necesario y que no es tiempo perdido igual, porque lo que viviste, lo que aprendiste, no te lo quita nadie, o sea, los créditos que tenés en medicina no te los quita nadie, o sea, nunca se vence, o sea, y son cosas que aprendiste y también lo que compartiste ahí y todo, pero sí, Créditos, experiencia y amigos y gente, tanta cosa que pasó por ahí que al final uno termina siendo lo que es por todas las cosas que pasó, ¿no? Y yo
eso, no sé si llegaría a donde estoy ahora, o sea, si no fuera por todo eso anterior, Claro, todo ese conocimiento que logré conseguir antes, y bueno, y también sí que, sí, eso de las personas también, Pablo, es re complicado, porque también era una de las cosas que más me detenía, porque todo el mundo me veía como el futuro médico, y me decían, el futuro médico, ya. Dije, mira, viste, también vos justo hablaste de eso, que es la identidad de la persona, y sí, no es tu identidad eso, vos sos hijo de Dios, no sos el futuro médico o el médico, el estudiante de medicina, y eso un poco te frena después. Es, la verdad, muy completo todo lo que dijiste, Pablo, la verdad, muy bueno. gracias. Bueno, genial, Pipo, gracias por estar y por tus palabras. Y ahora tenemos otra infiltrada. Ella se hace llamar Elisa, pero es Micaela. Micaela Sueck. Hola, no sé si me escuchan, me oyen, me escuchan, como Talía creo que era. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Te escuchas? Sí. Sí, sí. Bueno, no sé qué contarles. Yo bueno, mi nombre es Micaela Sueck, pero no me gusta el nombre Micaela, entonces mi primer nombre es Elisa, entonces Elisa Sueck. Yo no sabía qué hacer cuando estaba terminando el liceo y hice quinto y sexto artístico. Hice quinto científico y artístico, una traga, o sea, no tenía tiempo para nada. Y después en sexto hice arquitectura, porque sabía que era algo relacionado al arte y algo que me gustaba. Soñaba con ser arquitecta porque mi hermana mayor había estudiado arquitectura. Y bueno, salí del liceo, me anoté en arquitectura, me anoté en Bellas Artes y me anoté en joyería, en la escuela Figari, en la UTU. Cuestión que me di cuenta que arquitectura no me gustaba, que Bellas Artes no me gustaba, y seguí con joyería hasta que después en segundo de joyería me enteré que existía la carrera de diseño industrial, que está dentro de Facultad de Arquitectura, pero tenía prueba de ingreso. Y eran 2 semanas de prueba de ingreso en febrero, en carnaval, y estaba el campamento nacional, y mis papás viven en San José, yo en ese momento vivía en San José, entonces tenía que ir todos los días de 7 a 1 de la tarde, creo que era el introductorio. 2 semanas y yo dije, bueno, me voy a anotar, pero me voy a anotar por anotarme, porque sé que no voy a quedar, porque ni ahí la gente de diseño, aparte vos entrabas y era como gente muy demasiada bien vestida y uno ahí con el pijama caía. Y cuestión que me anoté, y dije, bueno, que sea lo que Dios quiere. Di la prueba, di lo mejor de mí, pero lo que puedo dar a las 7 de la mañana, o sea, nada. De un 100% habré dado un 30. Y milagrosamente quedé. Yo siempre tengo una teoría, hablando de lo que decía Pipo y lo que decía Pablo, que yo creo que en sí la carrera no la elige uno, la carrera lo elige a uno. Es como, también pongo muy filosófica, ¿no? Pero en cierto sentido es como si uno realmente busca el querer hacer la voluntad de Dios y es como lo pone en la mesa de todas las noches antes de acostarse. Yo soy una persona muy ansiosa, que hablo mucho, podrán notarlo, y me cuesta soy muy planificada, me cuesta salir de mi planificación, es como tengo una lista para esto, mañana hago esto, bastante metódica. Y cuando salí del liceo no sabía para dónde ir, era una bola sin manija, no tenía ni idea. Y mi consejo desde este lado, que no soy nadie, pero mi consejo es que si se van a anotar en algo y no saben en qué, anótense en todo. Tenemos la virtud de que Uruguay te puedes anotar en cuantas carreras quieras y prueben, es en algo que uno puede probar, y yo creo que es la manera de ir testeando y decir, bueno, esto sí, esto no, esto lo otro, y no quedarse quieto, tratar de buscarse las mañas, es como, bueno, sí, confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros, y en relación a lo que decía Pipo, de que a veces uno no entiende para qué hizo tal carrera o cosas así, pero creo que es Romano 8:28, que dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y esto también es parte de lo mismo, muchas veces no sabemos a dónde o cómo,
pero sí sabemos que queremos agradar a Dios y que queremos honrarlo con todo lo que nosotros tenemos. Y yo creo que esa es la base de la bendición, es la base, debería ser la base de nuestra vida. Y a partir de ahí es como las demás cosas aparecen, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo mismo, si nosotros nos centramos en Dios y en decirle, vos, mirá, no tengo idea para dónde salir, ayúdame, tirame una soga de algún lugar porque no tengo idea, el Señor nos va a guiar a eso, pero tampoco quedarnos en nuestra casa mirando Netflix, ¿no? Es como bastante, bastante equitativo en ese sentido. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo diseño industrial, me queda la tesis, y nada, también al mismo tiempo yo estudiaba el conservatorio de música, y siempre fue como un debe querer hacer música, pero no me animaba a anotarme en la EUM, porque la Escuela Universitaria de Música era muy grande, y yo no me animaba, hasta que dije un día, bueno, voy a sacarme el miedo, me voy a anotar, y ahora estoy haciendo también en Montevideo, también la escuela, y yo creo que si tuviese que recomendarme algo a mí del pasado, es como tirarse al agua. No queda de otra, organizarse, armarse una lista, valorarse uno, pedir opiniones, pero también estar firme. A mí me pasó que cuando yo le comenté a personas que estaban dentro de la industria del diseño que me gustaría hacer diseño, la primera iniciativa de ellos fue, no te veo en diseño, ni ahí, no te metas, no es lo tuyo. Yo dije, qué garrón, pero como, nada, como toda buena hija de pastor, cuando te dicen que no, vas y lo haces igual. Y me metí de vuelta, de pesada, y dije, no, si es lo mío, voy a quedar. Y efectivamente quedé y estoy muy contenta, me encanta la carrera. Nunca pensé hacer diseño industrial, nunca me vi de acá. Yo no era la niña que estaba con un perrito y que después terminó siendo policía, no, ni idea. Pero por eso digo, sacarse el miedo, tirarse al agua, y bueno, si estamos centrados buscando realmente el reino de Dios y su justicia, esto es una añadidura también, esto es una forma de, como decía Pablo, puede que sea nuestra identidad, pero una forma de también de agradar a Dios. No sé qué más, Pablo, cortame, porque siento que estoy diciendo cosas sin sentido, por Dios. Mira, por ejemplo, algo en lo tuyo es que, claro, está relacionado al diseño, ¿no? A lo artístico. En Uruguay está la cuestión de la salida laboral, ¿no? Y fue algo que te pesó un poco, ¿no? Sí, igual yo tuve la fortuna de que cuando les dije a mis padres que quería hacer bellas artes, me dijeron, bueno, metete y hacelo. Las personas más inconscientes sobre la faz de la tierra, porque haces bellas artes y comes pan todos los días, no tenés ni idea. Y tuve el apoyo de mi familia, de quería hacer tal cosa, y bueno, anotate, probá y hacelo. Mis padres siempre fueron así, y creo que algo, no sé si lo comentaste, Pablo, porque entré un poco tarde, pero también tener el apoyo de la familia es súper importante. Si se tiene, valorarlo. Es como tener una contención de que, porque vos vas a estar 4 años fácil dedicado a estudiar, y sí, también fue algo que lo tuve que analizar, pero tenía el apoyo de mi familia, entonces no era tan, eh, tan pesado en ese sentido. También quería ser Y bueno, ingeniera civil, o sea, nada, quería hacer millones de cosas, ni idea. pero en el diseño te ha ido bien, dale, contá tus logros. Nada, me queda la tesis. Hoy terminé mi última materia, estoy muy contenta, así que por favor felicítenme, prendan sus micrófonos y felicítenme. No, mentira. Y nada, tenemos con una amiga, tenemos una marca de indumentaria, también estamos con un proyecto de solidaridad, hacer camperas para personas en situaciones de calle, reciclamos carpas, y Y Zenit estamos... apoyando, ¿no? Zenit nos está apoyando, seguramente en principios de agosto estemos en Montevideo Shopping exponiendo. Entonces, también yo veo desde ese lado, ¿no? De cuidarse uno cuando le está yendo bien, porque yo creo que la vida estudiantil es se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se gana. Se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, pero a veces cuando uno gana,
es como que se llena de vanagloria y dice, porque soy re inteligente. Y no, flaco, no. Es porque tenés a un gigante atrás tuyo que te va ayudando. Y también uno debe de meterle en relación al diseño, que es lo que yo hablo, y lo amo, me encanta, es meterle mucho. O sea, realmente te tiene que gustar lo que vas a estudiar, porque si no, en algún momento te vas a cansar y vas a querer tirar todo. Cuando son las 3 de la mañana y Y tienes que después, entregar, te tiene que gustar. y para tu último logro ahí, tu último logro no, el del 2019, ¿cómo fue? Contalo rápido. Bueno, nos presentamos en un concurso de diseño. Es que a mí me da muchísima vergüenza contar estas cosas porque parece que me estoy sacando cartel, pero nos Dale, sacate presentamos a un cartel, concurso dale. de diseño con una amiga con la que ahora tenemos la marca y dijimos, bueno, vamos a presentar. No teníamos ni idea que se ganaba algo. Nosotros íbamos, está horrible lo que voy a decir. Íbamos por el desayuno porque era tremendo desayuno y era Montevideo Shopping y nosotros dijimos, está bueno. Vamos de última, no sé, el desayuno rico, 2 semanas. Fuimos, nos presentamos, estábamos a mitad del concurso, nos enteramos que los ganadores tenían un viaje a Chile y que eran tipo patrocinados por Montevideo Shopping y no sé qué, no sé cuánto, y dijimos, bueno, esto es en serio, vamos a jugar de verdad. Y nada, cuestión que ganamos, y ahí es donde yo digo, ¿no? De que uno tiene que también tener eso, lo primero, que la gloria sea para Dios, que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de que no se nos llene la mente de pajaritos y de que puede que te esté yendo bien, puede que no, pero no se, creo que la bendición de Dios o la voluntad de Dios no se rige en cuán bien o cuán mal te va, sino en cuánta honra uno le está dando a Dios en eso que hace. Porque la vocación o la carrera que uno elige no es solamente el hacer y el hacer, ¿no? No se trata solo de hacer, sino que de ser. Ser un buen diseñador, ¿para qué? Para, bueno, en un sentido de honrar a Dios con lo que uno hace. La Biblia hace mención, honrar con los bienes, honrar, madre mía, con tantas cosas, pero principalmente con el ser de uno, ser el mejor en esto, el mejor en lo otro, pero no para vanagloria de uno o para mostrarle a los demás que, mira, soy cristiano y soy el mejor en tal cosa. No, sino de que el nombre de Dios sea honrado. Y volviendo a esto, que era el concurso de rediseña, cuando nos presentamos yo le dije, mirá, sí, yo no creo que ganemos, todo bien, pero ni idea. Ganamos y bueno, milagrosamente viajamos a Chile, todo se nos abrió las puertas, tampoco nunca me imaginé tener una marca, ahora tenemos una marca y es donde yo digo y veo, ¿no? La mano de Dios en la gracia que a uno lo acompaña en las decisiones, que mi oración siempre es, bueno, Señor, que Dios me guarde del orgullo, que Dios me guarde de olvidarme que estoy acá para honrar a Dios, que no es que estoy acá porque me gusta el diseño o X, sino de no perder el eje. Cuando uno no pierde el eje, es más fácil llegar, me parece. Ahí va. Bueno, gracias ahí a los dos por compartir. Especialmente el ejemplo de Mica lo relacionaba mucho al primero que menciona la Biblia, que fue lleno del Espíritu de Dios para la cuestión del diseño, ¿no? Y a veces esta cuestión de lo artístico, del diseño, todo, lo menospreciamos, pero cuando Dios es un Dios muy creativo, o sea, es el Hagan creativo por diseño, por excelencia. favor, hagan diseño. Es hermoso. Yo soy una testigo de Entonces, Jehová del diseño. A todo el mundo le digo que haga diseño. Es hermoso, hagan. claro, veamos cómo, es más, a los cristianos tendríamos que ser los más creativos en el planeta, ¿sí? Porque Dios es el Dios creativo, ¿no? Entonces, que nos puede dar esa creatividad y motivarnos y llenarnos de ideas, entonces ese aspecto está tremendo. Pero bueno, muchas gracias por el tiempo, por compartir y, y bueno, por el privilegio de estar acá con ustedes también, muchas gracias.